Voces reales, caminos ocultos. Somos la fuerza que trabaja en silencio. Esto es Desde las Sombras. Bienvenidos. El día que entendí que no todas las manos que cuidan protegen. Soy Tere y llegué a Estados Unidos con mi esposo y nuestra hija de apenas 2 años y medio. Traíamos solo la ropa puesta y una deuda muy grande. Dormimos en un colchón prestado, con resortes que se clavaban en la espalda, pero era un techo. Y en ese momento tener un techo ya era un lujo. Encontré un trabajo, pero había un problema. ¿Quién me cuidaría a mi niña? Al principio mi mamá me ayudaba, pero también ella tenía que salir a trabajar. No tuve opción. Dejé a mi hija con una señora que cuidaba niños en su casa. Como era la primera vez que la encargaba con alguien, me despedí llorando y le dije a mi niña que esa señora era la tía Eli, para que no se sintiera sola. Unos días después, mi hija me confesó: «Mamá, la tía Eli me pegó en la mano». Sentí rabia, impotencia y una culpa que me quemaba por dentro. Quise ir a defenderla, quise enfrentarla, pero mi mamá me detuvo y me dijo: «En este país las cosas se hacen diferente». Aún así, yo sabía que no podía seguir de ese modo. Decidí llevarla a una escuela infantil. Aunque cobraban más, pensé, al menos aprenderá y estará cuidada. Pero algo no estaba bien. Cada vez que regresaba a casa, mi niña se escondía debajo de la mesa y nos gritaba, como si el miedo se le hubiera quedado pegado en la piel. En casa nos preguntábamos qué pasaba. 2 semanas después hubo un paseo escolar. Mi mamá fue con ella y ahí lo vio todo. Las profesoras trataban a los niños con rudeza, sin respeto. A la hora de la comida los sentaron en el suelo y les aventaron la bolsa de lunch como si fueran objetos, gritándoles sin compasión. Mi mamá estaba muy enojada, pero como no hablaba inglés, no podía reclamar. Aún así, con eso bastó. Si así los trataban delante de los padres, ¿cómo los tratarían cuando nadie los veía? Cuando regresaron a la casa, mi hija, ya en confianza, me contó entre lágrimas que al ir al baño las maestras no les daban papel y les decían: «Hazle como puedas». Esa noche no dormí, me sentía derrotada, como si este país que prometía oportunidades se estuviera volviendo una pesadilla para mi hija. En medio de mi desesperación, hablando con mi única amiga americana en ese momento, Bunny, le conté todo y sin pensarlo me dijo: «Yo puedo cuidar de tu hija». Durante un tiempo, antes de que Bunny pudiera hacerlo, tuvimos otra niñera. Era una buena mujer, pero su situación era complicada. También tenía un bebé pequeño y muchas responsabilidades. A veces la escuchaba por teléfono, desesperada, tratando de atender su casa, su hijo y al mismo tiempo a mi niña. No era mala persona, pero el cansancio y la falta del tiempo hicieron que la atención hacia mi hija no fuera lo que yo deseaba. Era evidente que ella hacía lo que podía, pero no alcanzaba. Y entonces llegó Bunny. Bunny fue más que una niñera, fue un ángel en nuestro camino. No solo los cuidaba, la educaba con amor, cada día preparaba manualidades, juegos, pequeños experimentos con colores y papel. Tenía un rincón lleno de crayones y figuras que parecían sacadas de una escuela, pero en realidad era su sala. Mi hija aprendió a escribir sus primeras letras con Bunny, a cantar canciones en inglés, a hablar el idioma, compartir, a confiar otra vez. Bunny tenía una paciencia infinita, de esas que sanan sin decir una palabra. Cuando nació mi segundo hijo también lo cuidó. Les preparaba almuerzos con formas de carita feliz, les contaba historias y cada semana inventaba una actividad nueva. Pintar con las manos, construir casitas de cartón, hacer obras de teatro con muñecos, todo giraba alrededor de ellos.
toda su atención, su energía, su cariño. A veces pienso que mis hijos no recuerdan los colchones duros ni las noches de miedo, porque Bunny los llenó de esos años de luz. Dicen que el destino pone personas en tu vida en el momento justo. Para mí, Bunny fue una de ellas, y gracias a ella, mi hija, esa pequeña que una vez se escondía debajo de la mesa, pudo volver a sonreír. Hace ya 20 años tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida. Decidí dejarlo todo y seguir a mi esposo. Él se había ido antes, siguiendo a sus hermanos, buscando lo mismo que muchos, una oportunidad, una vida mejor, un poco de alivio a las carencias que enfrentábamos día a día. Pero aunque mi mente entendía esa necesidad, mi corazón se rompía, porque al marchar me dejaba atrás lo más valioso que tenía, a mis 3 hijos. Recuerdo que solo pedía una cosa, una oportunidad de un año lejos de ellos, no más. No quería perderme su infancia, ni sus risas, ni sus abrazos, pero el destino ya tenía otros planes para mí. Emprendí el camino acompañada de un hermano, una hermana y una amiga. Íbamos llenos de miedo, pero también de esperanza. Nos habían dicho que nos reuniríamos con un pollero en cierto lugar, pero ese hombre jamás llegó. En su lugar apareció otro, un desconocido que habló con mi hermano y le ofreció llevarnos. Sin experiencia y sin saber a lo que nos enfrentábamos, mi hermano aceptó. Nos llevaron a un cuarto pequeño, casi sin espacio para movernos. Ahí esperamos hasta que un muchacho llegó con comida, fruta y agua, y algunas bolsas negras de plástico, y nos dijo que esas serían nuestras sleeping bags. Yo ni siquiera entendía qué quería decir con eso. Nos avisaron que saldríamos pronto. Al poco tiempo nos subieron a una camioneta. Íbamos atrás, parados, apretados con el corazón latiendo fuerte, sin saber lo que nos esperaba. Viajamos por algunas horas, hasta que nos internamos en el desierto. El silencio, el calor y el miedo se sentían pesados, como si el aire mismo costara respirar. Llegamos a un rancho y luego a otro más adentro. Ahí empezó la caminata y con ella el verdadero cansancio. Mi hermana y mi amiga ya no podían más. Entonces mi hermano, desesperado, le dijo al guía que mi amiga era su esposa, que estaba embarazada y que no podía continuar. Ellos nos dejaron ahí, a medio desierto, y empezamos el regreso. Pero lo que no sabíamos era que regresar era aún peor. No conocíamos el camino. No había señales, ni huellas, ni nadie, solo arena, silencio y el miedo constante de perdernos para siempre. Fuimos tirando todo lo que nos pesaba, mochilas, ropa. Mi amiga incluso dejó sus álbumes de fotos, llenos de recuerdos de familia y amigos. Cada paso era más duro. En un momento una ligera brisa o quizá una llovizna cayó sobre nosotros. Esa pequeña lluvia fue un aliciente, nos dio fuerzas, aunque solo por un instante. Y entonces lo vimos, un toro, solo, caminando entre la nada, y sin pensarlo decidimos seguirlo, porque ya no teníamos rumbo. Cada vez que creíamos alcanzarlo, se alejaba un poco más, hasta que desapareció. Pero gracias a eso volvimos justo al punto donde habíamos empezado a caminar. Ahí nos dejamos caer, rendidos, esperando un milagro. Y el milagro llegó. Una camioneta se acercó. Los hombres que iban en ella nos ofrecieron ayuda y nos llevaron de nuevo al rancho donde habíamos estado antes. Ahí, entre los restos de la comida que otros habían dejado, cocinamos algo, descansamos y nos recuperamos. Días después vinieron otra vez por nosotros y esta vez lo logramos. Cruzamos, llegamos al otro lado, pero hay cosas que nunca se olvidan, como los opilotes que volaban sobre nosotros, vigilando desde el cielo.
Mi hermana, confundida y cansada, hasta pensó que eran gallinas. Y fue allí, en medio del desierto, sin fuerzas y con el alma temblando, cuando entendí el valor de la vida. Por eso ahora, después de tantos años, puedo decir que la vida me ha dado una nueva oportunidad. No estuve mucho tiempo en Estados Unidos. No pude soportar estar lejos de mis hijos. Hoy estoy de vuelta en mi país, rodeada de lo que más amo, mis hijos y mis nietos. Disfruto de su compañía, de sus risas, de cada momento, que aunque sea pequeño, para mí, ellos son lo mejor de la vida. Gracias por escuchar. Dale like, suscríbete, activa la campana y comparte este video para que más gente conozca estas narraciones. Y si tú también tienes algo que contar, mándalo al correo que está en la descripción. Puede que la próxima historia que escuchemos sea la tuya.